Día 47. Levítico 3. Cuando alguien quiera pedirme salud y bienestar, deberá presentarme como ofrenda un ternero o una ternera sin defecto alguno. El que presente la ofrenda pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, una parte del hígado y la grasa que recubre todo esto. Esta ofrenda la quemarán junto con las ofrendas de cada mañana. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una oveja o una cabra, ese animal no deberá tener ningún defecto. Si alguien me presenta como ofrenda un cordero, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, parte del hígado y la grasa que cubre todo eso, y toda la cola. Se trata de comida que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una cabra, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar, y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, una parte del hígado y la grasa que recubre todo eso. Se trata de una comida de aroma agradable que se presenta en mi honor. Ustedes nunca deben comer grasa ni sangre, no importa dónde vivan. Esta es una ley que deberán obedecer siempre. Levítico 4. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, deberá hacer lo siguiente. Si el que me desobedió fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa. Para que yo lo perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto. Lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y la llevará al interior del santuario. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces en la dirección al cofre de Dios, detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida el jefe de los sacerdotes pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso aromático, y el resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está en la entrada del santuario. Luego le quitará al animal todas las partes internas, tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar, y las quemará sobre el altar. El resto del ternero, es decir, el cuero y toda la carne, la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, lo sacará del campamento y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece en el pueblo entero me presentan como ofrenda un ternero sin ningún defecto, así los perdonaré. Todo el pueblo llevará el ternero a la entrada del santuario y sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego matarán al ternero en mi altar, y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Allí mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces en la dirección de la cortina que cubre a la entrada del lugar santísimo. Después pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso dentro del santuario. El resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está en la entrada de la carpa. Enseguida el jefe de los sacerdotes tomará toda la grasa del ternero y la quemará sobre el altar, y de esta manera perdonaré el pecado del pueblo. Finalmente el sacerdote sacará del campamento el resto del ternero y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es un jefe del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces ese jefe me presentará como ofrenda por su perdón un chivo sin ningún defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo y lo matará junto a mi altar, pues se trata de una ofrenda por el perdón de los pecados. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre del chivo y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre la derramará sobre su base.
Después quemará toda la grasa del animal, como se hace con la ofrenda para pedirme salud y bienestar. Así presentará al sacerdote la ofrenda en favor del culpable y yo le perdonaré su pecado. Si quien me desobedece fuera alguien del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces esa persona me presentará una cabra sin defecto, pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la cabra y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa de la cabra, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Así el sacerdote presentará una ofrenda de aroma agradable en favor de esa persona, y yo le perdonaré su pecado. Si el que pecó me ofrece una corderita, esta no deberá tener ningún defecto. Esa persona pondrá sus manos sobre la cabeza de la corderita y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa, como se hace con las ofrendas para pedirle salud y bienestar, con las ofrendas que se presentan en mi honor. Si el sacerdote presenta la ofrenda en favor de esa persona, y yo le perdonaré su pecado. Salmos 47. Poema compuesto por la familia de Coré. Aplaudan felices pueblos del mundo, alaben a Dios con alegría. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda honra. El gran Rey nos dio la victoria sobre pueblos y naciones. Dios nos ama, pues somos su pueblo, por eso nos dio la tierra prometida. Esa tierra es nuestro orgullo. Dios se ha sentado en su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. Vamos a cantarle himnos a Dios, vamos a cantarle a nuestro Rey. Cantémosle un himno hermoso, pues el Rey reina toda la tierra. Dios reina desde su templo sobre todas las naciones. Los jefes de las naciones y el pueblo del Dios de Abraham se juntan para adorarlo, pues a Dios le pertenecen todo el pueblo del mundo. Todos los pueblos del mundo. Lucas 3. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano, y Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. En ese tiempo Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su parte Filipo, el hermano de Herodes, gobernaba en las regiones de Iturea y Traconitide. Lisanías gobernaba en la región de Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Juan fue entonces a la región cercana del río Jordán. Allí le decía a la gente: bautícese y vuélvanse a Dios, solo así Dios los perdonará. Mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Mucha gente venía para que Juan los bautizara y les decía: ustedes son unas víboras, ¿creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestran con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensan que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño corta la raíz y lo quema, y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. La gente le preguntaba: ¿y entonces qué podemos hacer? Él les respondía: el que tenga 2 mantos, comparta con uno con quien no tenga nada para ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada para comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Juan les contestó: no le cobren a la gente más dinero de lo que debe pagar. Unos soldados preguntaron: Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó: ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No la vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario.
Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban, pero Juan les respondió: yo los bautizo a ustedes con agua, pero alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos, a los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. De este modo y de otras maneras Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes Antipas porque vivía en Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y por todo lo malo que había hecho. Pero a toda su maldad Herodes añadió otra mala actuación: puso a Juan en la cárcel. Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años. Según la gente, era hijo de José. Esta es la lista de sus antepasados: José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Janaí, José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai, Mahat, Matatías, Semei, José, Joidá, Joanán, Resá, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melquí, Adí, Cosam, Elmadam, Jesús, Eliezer, Jorim, Matat, Leví, Simeón, Judá, José, Jonam, Eliakim, Melea, Mená, Matata, Natán, David, Jesé, Obed, Boz, Selá, Naasón, Aminadab, Admid, Arni, Ersón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Terá, Nahor, Serug, Ragau, Peleg, Eber, Selá, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Metusalén, Enoc, Jerez, Mahael, Caín, Enos, Set, Adán, Dios mismo. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.